Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería son sexys porque la ciencia es atractiva y porque ser sexy es ser agradable al progreso. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita sumar los datos pares mayores a 50 de un vector. Se plantea la solución en un programa de 36 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. Se pueden también importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 16 a 27. Aquí entonces en esa función, en la línea 18, se declara un vector llamado vec de tamaño 10 y se inicializa con 10 valores. Para sumar los datos pares mayores a 50, recorremos el vector usando un ciclo for, líneas 20 a 24. Simplemente será usar una condicional. Entonces, si el dato del vector es par, o sea, si el módulo 2 es 0, recuerde que el operador módulo halla el residuo entre la división de dos números. Si este residuo es 0, es par. Y si el dato del vector es mayor a 50, entonces se acumula este dato en la variable suma datos pares. Por último, se imprimirá la suma de los pares mayores a 50. Le invitamos a visitar la tutoría suma pares mayores a 50 vector en Turbo C. Allí se explica más detalladamente esta condicional y el uso del operador módulo. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear objetos a partir de clases. Esto permite reutilizar código y hacer programas flexibles y portables. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Y en la implementación se implementa cada una de las funciones declaradas en la interfaz. O sea que la interfaz tiene la estructura de un objeto y la implementación tiene la lógica. Veamos la interfaz. Esta va entre las líneas 6 a 8. La interfaz va entre las directivas @interface y @end. Aquí en la interfaz damos nombre a la clase como suma pares mayores a 50 vector, dos puntos. Luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí vamos a declarar los atributos de esta clase. Entonces, de tipo entero declaramos la variable x y la variable suma datos pares. Con eso entonces ya quedan listos los atributos. Recuerden que los atributos son variables de instancia que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Ya vimos que la función ejecutar usa x en el ciclo for y el acumulador es suma datos pares. Declaremos ahora los comportamientos o funciones de esta clase. Entonces en la línea 7, para declarar una función, primero se indica el nivel de la función. Con menos indicamos que se va a declarar un método de instancia. Luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Por último irán los parámetros que recibe. Esta función no recibe ningún parámetro. Los parámetros irán separados con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Así entonces queda definida la interfaz. Ya el compilador sabe el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de la clase suma pares mayores a 50 vector. Damos la implementación líneas 10 a 28. Estaba entre las directivas @implementation y @end. En la implementación, internamente el compilador importa la interfaz. Para programar entonces una función, esta previamente debió haber sido declarada. Hay un método especial, líneas 11 a 15, este es el constructor init. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. Este constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase suma pares mayores a 50 vector en la línea 32. Este método constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Aquí vamos a inicializar el acumulador o suma datos pares a 0 en la línea 13. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase suma pares mayores a 50 vector.
Usted puede usar esa clase en otro archivo, pero sería más recomendable que programara la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos para evitar así copiar y pegar todo el código fuente. Entonces en esta clase vamos a instanciar un objeto para usar las líneas 30-36 en el main. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 32, creamos un puntero con asterisco, le damos nombre de obj. Para usar este puntero y manipular la clase, debemos hacer que apunte a un objeto de la clase suma pares mayores a 50 vector. Para eso, primero se invoca al método alloc, que reserva memoria dinámica a esta clase, y luego se invoca al constructor, o sea, al método init. Así entonces en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase de suma pares mayores a 50 vector. Entonces en la línea 33 entre corchetes nombramos el puntero obj seguido de la función ejecutar. Con esto el compilador va de la línea 33 a la línea 16 y continúa mostrando la solución del problema. Por último, línea 34 relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita hallar la suma de los datos pares mayores a 50 de un vector. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.